país que fue establecido en diciembre del 2019, aplicaba primero al dólar ahorro, a los viajes y turismos, a la compra de pasajes, y luego se fue extendiendo este impuesto, que ya estaba aprobado por el Congreso de la Nación, se fue extendiendo a otros casos. Por ejemplo, surgió ahí el dólar Coldplay para pagar servicios al exterior de artistas. Surgió el dólar Qatar también para el turismo, surgió también el dólar para los bienes suntuarios, y ahora se aplica para los bienes y servicios con las características que ahora les vamos a decir acá con Caro. Y también quiero agradecer mucho que trabajaron mucho con nosotros Germán Grisas y Luciano Monge, junto con Vicky Yarza, que están acá con nosotros y que, bueno, ellos hicieron mucho esfuerzo para poder presentarles esta charla con Carolina. Así que, bueno, avanzamos. Bueno, vamos a arrancar contando un poco qué, qué fue lo que cambió, qué fue lo que introdujo este decreto, que como dijo al principio Vale y reforzó Luis, no viene de la mano de Banco Central, sino en este caso de la mano de AFIP. Así que vamos a arrancar con lo que impacta este impuesto en los servicios, ¿no? Porque se vieron afectados o se vieron modificados tanto bienes como servicios, pero vamos a arrancar con los servicios esta vez para poderles explicar, porque tenemos algunas excepciones y algunas casuísticas distintas, porque ya teníamos algunos servicios impactados. La adquisición en el exterior dice de los servicios o adquisición en el país, cuando sean prestados por no residentes, la alícuota que será aplicada será del 25% y se determinará sobre el monto total de la operatoria por la que compren billetes o divisas en moneda extranjera. Y los conceptos alcanzados son S01, mantenimiento y reparación, S05, servicios postales, S07, S08, 09, S10, S11, S12, telecomunicaciones, S13, informática, S14, información. Bueno, también lo que es S17, servicios jurídicos, S18, 19, 20, el 21, el S22, que es un concepto muy utilizado, que es otros servicios empresariales, y el S23 de servicios audiovisuales y conexos. O sea, acá tenemos el resumen de todo lo que va a llevar tributo del 25% impuesto país cuando se curse una operación, o sea, cuando se adquiera o se compren los billetes y divisas. Contanos, Luis. Esto, claro. Sí, gracias, Caro. A ver, esto implica evidentemente una devaluación del tipo de cambio para adquirir esta importación de servicios al exterior. Si tenés la dicha de que te aprobaron la CIRASE y esperaste los 60 días en algunos casos, eh, que están referidos acá, por ejemplo, los servicios de investigación y desarrollo, los servicios jurídicos, los servicios de publicidad y entre otros, que tenés que pagar los 60 días de la fecha de aprobación, ¿eh? Tenés que pagar ahora, con efecto retroactivo, este 25%, que se calcula sobre el boleto de cambio. ¿eh? Es decir, en realidad se lleva al valor del valor del boleto, en lugar de 276, 277, que es el oficial, se lo lleva a 336, 337 pesos aproximadamente, aplicándole el 25%. ¿m? Esto es decir, el boleto más el banco va a calcular el 25% sobre el acceso al mercado de cambio para pagar el servicio. Como vamos a ver más adelante, que se va a aplicar también en caso de que sean de renta fuente argentina, también el impuesto a la ganancia, que inclusive el IVA, ¿no? ¿No, Caro?
Sí, te hago una consulta, Luis, vos dijiste efecto retroactivo, porque entonces si yo tengo un servicio que me prestaron en mayo, pero tengo que pagarlo ahora, me veo alcanzado por este 25%. Claro, e inclusive con las IRASES aprobadas anteriormente al 24 de julio, que, que fue la fecha en la cual tuvo de efecto el decreto, ¿no es cierto? También va a tener que pagar el impuesto. Es decir, no aplica a partir de las operaciones de ahí en adelante. Es Ok, decir, contratadas en el exterior de ahí en adelante, sino todas las contratadas con anterioridad, ¿eh? Aplica este impuesto. ¿Mm? ok. Ni con la efectiva prestación del servicio, ni ninguna de esas cosas que a veces vemos en las normas. Esto es, para lo Claro, que hoy venga a pagar, claro. Es se... decir, aplica como, por ejemplo, el impuesto país sobre el viajes y turismo, ¿no es cierto? Se aplica desde diciembre del 2019, los servicios turísticos se pagan por anticipado, o los pasajes, la venta de pasajes, excepto pasaje terrestre a países limítrofes, tributan el impuesto país del 30% más el 45% de percepción de ganancia, más 25% de bienes personales. Pero eso es por adelantado. En este caso, estos servicios que fueron prestados o se van a prestar, en estos casos que acá que recién leyó Caro, ¿eh? Estos, a- por más que hayan sido contratados y la CIRA sea aprobada y la factura emitida con anterioridad a la vigencia del decreto, también están alcanzados por el impuesto, porque tenemos varias consultas, en el sentido de que, con lógica, ¿no? Los clientes decían, mira, no me aplica porque de acá, yo lo contraté con anterioridad, ahora yo no puedo hacerme cargo de ese costo mayor, ¿cierto? Pero Mm, bueno, lamentablemente es así. ¿Por qué? Porque el hecho imponible nace en el momento del cierre de cambio, en el momento de la compra de las divisas. Ese es el hecho imponible. El hecho imponible no nace con la contratación del servicio al exterior o la aprobación de la CIRASE o la oficialización de la CIRASE. Nace cuando se cotiza el boleto en la mesa de cambio de las entidades financieras. clarísimo, gracias. Bueno, en el listado que yo enumeré, habrán visto que que no estaban o estaban ausentes el S04 de otros servicios de transporte, el S30, servicios de flete para operaciones de importaciones de bienes, y el S31, servicios de fletes para operaciones de exportaciones de bienes. Estos tienen una alícuota diferenciada a los que nombramos anteriormente, porque se ven alcanzados con una alícuota del 7,5, ¿no, Luis? Claro, claro. Sí, sí. Tenemos en cuenta que el impuesto se determinará sobre el monto total de la operatoria por la que se compren billetes y divisas. Esto es lo mismo que en los casos anteriores, y es para todo lo que es servicios de fletes u otros servicios de transportes para operaciones de importación o exportación de bienes, uso o adquisición en el país cuando sean prestados por no residentes. Claro. Entonces, tenemos que tener en cuenta esta diferencia, pero que sí los fletes y los otros servicios de transporte han sido también modificados por este decreto. Claro, exactamente, exactamente, Caro. A ver, esta alícuota en caso de fletes se reduce sustancialmente del 25 al 7,5. Por lo tanto, hoy tu tipo de cambio real, más o menos, aplicado el 7,5, va a ir de 2,76, 2,77 aproximadamente a 2,94, 2,95, más o menos, ¿no es cierto? Entonces, pero también acá hacemos la aclaración, lo mismo que los servicios enumerados anteriormente, que es el momento de la compra de las divisas. Acá hay que tener en cuenta que para los servicios de S04 y S30 que pagan los agentes locales a sus matrices o vinculadas con el exterior, ¿no es cierto? Porque acá actúan como agente de recaudación, tienen que esperar los 90 días de la efectiva prestación del servicio y en ese término no pueden girar.
si la efectiva prestación del servicio fue anterior a la vigencia de este decreto, te aplica igual esta alícuota del 7,5%. En los casos de fletes de exportaciones también, en algunos casos también está alcanzado por el impuesto a las ganancias, ¿eh? Una alícuota aproximadamente del 3,5%, que le aplica, además de este impuesto, ¿eh? Puede haber, en estos casos, como vamos a ver con Caro, puede haber en estos fletes multiplicidad de impuestos que se aplican sobre el mismo hecho imponible, ¿eh? Sobre el mismo hecho imponible nacen el impuesto país y la percepción de impuesto a la ganancia, ¿no es cierto?, en caso de corresponder. Inclusive también el IVA, si es renta de fuente argentina. Si es renta de fuente extranjera, no van a tributar, ¿no? Claro, el impuesto a las ganancias no tributan, ¿no? Pero ¿no? sí el impuesto país, Claro, ¿eh? caminan como por dos rieles diferentes, ¿no? Lo que venía llevaba tributo, lo sigue llevando y se le suma este, y si no el que no llevaba, si está alcanzado y está nominado dentro del decreto, lo tiene. O sea, tenemos dos veces, ¿no? Un pago de impuestos por dos cuestiones distintas. Incluso, como dijiste vos, el IVA, ¿no? Que también es Está bien, un... sí, sí. Lo que un- pasa que el IVA, en caso de renta de fuente argentina, es recuperable, es un crédito fiscal. claro, es un crédito. Y el impuesto a las ganancias en algunos casos también. Pero bueno, este impuesto es costo, ¿eh? Este impuesto país, Impacta directo, claro. exacto, es costo que lo vas a tener que trasladar al cliente, ¿eh? Al cliente. Uno de los, eh, hay uno de los servicios que nombraste anteriormente en el slide anterior, claro, el seguro. Seguro. El S08 y S09, ¿no? Todos los reaseguros que se pagan en el exterior o la prima segura que se contrata con el exterior con no residentes, eso va a implicar un aumento de todos los seguros que nosotros contratamos localmente con el auto, la casa y demás, seguros locales, ¿no? Eso todo se reasegura fuera. Eso es un aumento sustancial. En nuestros bolsillos también impacta, no solamente a quien lo paga, es claro, sí. Eh, Recordemos que sigue en vigente la aplicación de impuesto país sobre los conceptos de turismo, como hizo la introducción Luis, y viajes y los servicios de transporte de pasajeros con el 30%, más la percepción del impuesto a las ganancias del 45%, más bienes personales del 25%, aunque como comentó también Luis, hay parte de estos impuestos que después son recuperables, pero esto sigue y la alícuota sigue siendo de 30, ¿no? Más allá de Claro, que los otros que vimos eran de 25, estos conceptos no se vieron impactados, pero tampoco se vieron modificados en su alícuota. Tenemos que tener en cuenta que estos siguen tributando lo mismo que ya se había indicado en un decreto anterior del 30 más el 45 más el 25. Son servicios de transporte de pasajeros, los S03, los S06, viajes, ¿no? Y claro, S24, servicios personales, culturales y recreativos, el famoso dólar Coldplay. Ahora me parece que ya no vamos a tener ninguna banda más que vaya con este dólar, Luis, porque le pusimos tanto impuesto que me parece que no pagan más por acá. Y los servicios en el exterior comprados con tarjeta de crédito de compra o de débito, o lo que llamamos el dólar tarjeta. claro, Así que esto se mantuvo. claro, exactamente. Es decir, todo esto, ¿no es cierto? Si lo pagás con dólar billete, ¿eh? No tributa el impuesto país, pero es más caro, ¿eh? Todos estos que vimos anteriormente, ¿no? Con Caro, lo primero que dijo Caro, la primera tanda de impuestos de los servicios en general, la segunda tanda de los fletes, y esto, el recordatorio que les pusimos acá con Caro para recordar que este impuesto también se sigue aplicando, todo esto, si lo pagaste a la tarjeta con dólares billete, no te va el impuesto, ¿eh?
De hecho, bueno, todos los servicios, servicios y bienes comprados con tarjeta del exterior, con compra de también están alcanzados. Pues acá pusimos servicio nada más, pero también los bienes, que en el otro más adelante, en la presentación, para separar bienes y servicios. Es decir, los bienes y servicios que compres con la tarjeta de débito, crédito o tarjeta de compra en el exterior, ¿eh? están alcanzados también por el 30% del impuesto país, más las percepciones de ganancia y bienes personales. Y si lo pagas con dólar billete, ¿eh? En la medida que los tengas declarados y demás, podés, podés pagarlos con dólar billete y te evitas el cobro del impuesto, de este impuesto país y las percepciones de ganancias y bienes personales. ¿Eh? Y para las personas jurídicas ese 25 no es de bienes personales, sino sí es de ganancias, ¿no, Luis? Ese lo dejaron todo, el 45 más el 25 para las jurídicas que Ya, no tienen bienes personales. exactamente, exactamente. Para las personas, esto es para personas físicas, pero las personas jurídicas, ese 25%, ¿no? Que acá como aclara Caro, bien, ahí, es decir, ese 25%, la ley, el decreto la norma reglamentaria, la resolución reglamentaria dice, si es persona jurídica, va todo el 75% a impuesto a las ganancias. Es decir, de 45 más 25 como la persona jurídica no tributa bienes personales, se va todo a impuesto a las ganancias. Lo cual se recupera, ¿cierto? Este impuesto a las ganancias, tanto para personas físicas y jurídicas, se recupera en la declaración anual que se hace a fines de marzo de cada año. El 31 de marzo, el 30 de marzo de cada año, de acuerdo al vencimiento, este impuesto a las ganancias se recupera en la declaración jurada, lo mismo que las presentaciones de bienes personales de personas físicas al momento de efectuar la presentación anual, que este año estuvo entre el 12 y el 25 de junio aproximadamente, lo fueron prorrogando, la persona física también recupera eso pagado por la percepción del impuesto país, ¿no es cierto? Y Perfecto. además continúa, ¿no? Aracado va a continuar porque la aplicación de los servicios del impuesto país es, ¿eh? A modo de recordatorio, lo estamos haciendo, tiene más aplicaciones, ¿no? Más alcance, ¿no? Más alcance. Y uno de esos alcances es el de plataformas informáticas, que esos se quedaron con lo que ya venían, que era con el 8% de percepción, ¿no? No se vieron modificados, pero tenemos que entender qué es plataformas informáticas, ¿no? Acá está bien definido y está bien claro para cuando compartan este material, les va a quedar a todos, pero bueno, tenemos que entender qué está alcanzado solamente por el 8%, que son los servicios digitales, y se consideran servicios digitales cualquiera sea el dispositivo utilizado para su descarga, visualización o utilización, aquellos llevados a cabo a través de la red de Internet o de cualquier adaptación o aplicación de los protocolos, plataformas o la tecnología utilizada por Internet u otra red a través de la que se presten servicios equivalentes que, por su naturaleza, estén básicamente automatizados y requieran una intervención humana mínima, comprendiendo, entre otros, suministros y alojamiento de sitios informáticos y páginas web, así como cualquier otro servicio consistente en ofrecer o facilitar la presencia de empresas o particulares en una red electrónica. Entonces, el 8% no es para todo, ¿no? Tenemos que tener en claro qué va a ser. Después, bueno, Vicky al final nos va a contar un poco cómo se va a Claro, diferenciar para la presentación de estas operaciones, pero tenemos que tener en cuenta estas cuestiones y cuál es su alcance, ¿no? No es que todo va a ir con el 8. claro, claro. Ahí te hago una pregunta, porque ahí esto está atado con lo que dijiste anteriormente, por ejemplo, servicios informáticos, ¿no? Que dijiste, tiene el 25% aplicado, ¿no? Porque es el anexo
ese que vino en el decreto del Poder Ejecutivo. Pero también, por ejemplo, ¿no? Servicios informáticas, Caro, puede tener el 25, pero si es una plataforma digital, aplica el 8, Claro. ¿no es cierto? El tema es Eh, ese, tener la diferenciación de qué es lo que va al 8 y lo que va al 25. Por eso estamos dando esta explicación o esta ampliación de qué es un servicio digital. Claro, por eso vos, Pero, el cliente es decir, y además acá no pusimos todo el listado que hay del inciso 9 del apartado 21 del artículo 3 de la ley del IVA. No, porque es un montón, me mata, Caro. ¿Sí? no, que no puedo Me leer, mata. parezco la oradora. Son muy largos. Entonces pusimos, entre otros, el suministro, alojamiento de síntesis, las nubes, Claro. ¿eh? ¿No es Pero, cierto, Caro? Va con, pero para que nuestros clientes puedan saber si su servicio está alcanzado por el 8 o el 25, claro, por favor les pedimos que sí, que vayamos a este artículo, que ahí está bien distinguido qué cosas están alcanzadas por el 8, ¿no? O claro. sea, Es decir, eso, por ejemplo, a ver si subís, Carito, a la a la primera. primera filmina acá, ¿ves? El S13, habíamos dicho, ¿no es cierto? O servicios de información también puede También aplicar, el C14. o servicios de telecomunicación, depende, cuota aplicada 25%. Pero ahora recién ahí leyó Caro en la otra filmina, que si es plataforma digital, ¿no es cierto? El cliente, como después te va a explicar Vicky, tiene que elegir entre si es una plataforma digital, el 8, o aplicar el 25, ¿no? Tengamos en cuenta que como el banco es agente de retención, esto también es sujeto a análisis, ¿no? Puede ser que nosotros le digamos a nuestro cliente, no, lo colocaste mal o lo informaste mal, ya sea por el 8 o por el 25, pero bueno, también nosotros como agente de retención, ¿no? Somos responsables de verificar esto. Entonces, si es realmente plataforma, va a ir con el 8 y si no, pagará el 25% de percepción. Claro. Todo esto si tenés la dicha, ¿no es cierto?, que te aprobaron la CIRASE, ¿no? Es decir, Sí, y, eso y- está más complicado, pero excede el 377, claro, ya el 377 está pensando con Siracia aprobada, pero sí, claro. vemos que estamos teniendo muchos Y- inconvenientes para eso. inclusive la CIRASE ahora te permite elegir para pagar con dólares propios y te hace una pregunta si están depositados en entidades de la ley 21.526, que es la ley de entidades financieras. Es decir, tenés que tener los dólares depositados en un banco a la vista y podés elegir que la hace con dólares propios. ¿eh? Y de esa forma te evitás pagar el impuesto país de cualquier alícuota. ¿eh? Ok, Pero vamos las a, aprobaciones igual no están viniendo rápido, ¿no? Es decir, no salen. perfecto. Y los servicios exentos, porque como sabemos, estas normas siempre tienen excepciones o cuestiones exentas, eh, son el S25, servicio de gobierno, el S26, servicios de salud por empresas de asistencia al viajero, S27, otros servicios de salud, el S28, enseñanza educativa desde plataformas digitales, y S29, operaciones asociadas a retiros y o consumos con tarjetas residentes con proveedores no residentes o de no residentes con proveedores argentinos. Estos 5 conceptos no fueron alcanzados por ninguna alícuota, por lo tanto tengamos en cuenta que estos no van a tributar. Sí, hacemos una aclaración con respecto a los pagos de estudios al exterior, becas y gastos de estudio, ¿no, Caro? Porque Sí, nosotros, es decir, consideramos que los pagos que se hacen a las universidades o casas de estudio del exterior, eh, como es una obligación de pago, entonces en la ley original está como un pago específico, como si tuviéramos que pagar una obligación de pago de pagar un servicio o pagar un bien. Esa factura eh,
el pago de esa factura a la universidad está exenta de este impuesto. ¿Eh? Ahora, eh, si lo pagas con tarjeta y lo pagas contra pesos, por default la tarjeta te va a cobrar el impuesto Sí, país y las percepciones y demás, ¿no? Que dijimos, claro. Ahora, sí, no la, sabe diferenciarlo, no lo puede diferenciar, ¿no? La tarjeta no puede diferenciarlo. claro, pero un tema ahí, cuando es con tarjeta te lo devuelven únicamente si es una enseñanza educativa de plataformas digitales. Si es presencial, la tarjeta no te lo devuelve. No, No sé por qué, pero bueno, es así. Nosotros en Comex, acá vos le presentás a Caro la factura de la universidad, el plan de estudios, el estudiante que quiere ir y demás, y que tiene el origen de los fondos bien, se gira y no tributamos impuestos. con la CIRASE aprobada porque el S28 también solicita CIRASE, Con la pero CIRAS sí, aprobada. Sí, y eso nosotros lo vemos, pues tenemos muchos casos de personas que vienen a pagar con nosotros por este concepto en el que tomamos los puntos de los decretos con respecto a si están alcanzados o no por impuestos. En nuestro caso nosotros creemos que no, tenemos nuestro sector de impuestos dio su dictamen y bueno, no cobramos, pero sabemos que no es así en el mercado, ¿no, Luis? no, a ver, nosotros, nosotros nos reunimos con nuestra cámara de Asociación de Bancos ABA, y la posición nuestra fue avalada por toda el espectro de comisiones de impuestos de los distintos bancos. ¿Eh? Eh, entonces, cuando vos accedes a pagar un estudio con la factura, con el plan de estudios y demás, como dijo Carito, la CIRASE aprobada, podés girar. Pero, y vas al dólar oficial, sin impuestos. Cuando lo pagas con la tarjeta, ¿eh? este, es un, y es un estudio digital, ¿no es cierto? Que accedes por plataforma, está exento también. Pero si no, si es un presencial, no te lo devuelve, porque la ley y la norma reglamentaria hablan solamente de educación de plataformas digitales. Pero bueno, tenemos ese tema Bueno, desde diciembre del año pasado, ¿no? acá te lo pusimos bien separadito, los servicios exentos del impuesto de país, así que bueno, si alguno tiene esto, sepa que no va a estar Y, alcanzado y por además, ninguno. claro, faltó agregar acá, aclaramos, claro, que si pagás con dólar y billete, todos los servicios, No lo agregamos porque es bastante difícil poder pagarlo con dólares de billete, pero sí tengamos en cuenta que está sí, contemplado en la normativa que todo lo que es pago con dólares de billete no lleva impuestos. Sí, CIRASE, y en la CIRASE tiene que estar indicado que se paga con dólares de billete, ¿no, Luis? exacto, claro. Si la Sirase vos la marcás que va con dólares billete, con dólares propios, después esa Sirase no te sirve para acceder al mercado de cambio. Claro, solo vamos a aceptar si sale desde canje el pago. Vamos a pasar un poquito a repasar lo que son las consideraciones Perdón, generales, pero eh, decime, nos informan recién que levantó la cuenta corriente única de comercio exterior, así que Palmas. bueno, ustedes saben que desde el viernes pasado las entidades financieras, ¿no? Necesitamos validar todas las operaciones de bienes y servicios en, la, en la FIP, en la cuenta corriente única de comercio exterior, de acuerdo a la comunicación 7622, ¿no? Bueno, desde el viernes, que estamos en forma intermitente, es decir, desde las 9 de la tarde del viernes se bajó y abrió recién 2 horas el martes, 2 horas ayer, y ahora recién abrió. Así que hay que a la carga para poder validar las operaciones lo antes posible, antes que bajen de vuelta el servicio. ¿M? Hoy estamos así, lamentablemente, el Banco Central está, sabemos lo dramático es el tema de la reserva y está tratando de cuidar las reservas lo máximo posible. Entonces, tenemos una ventana, claro, de más o menos 2 horas, 2 horas y media por día para poder validar y para poder cursar las operaciones.
Porque todo esto que estamos diciendo con Caro, que tenés que tener la factura, el contrato, la SIRASI aprobada, y después ir al banco a que te curse la operación, y después tenemos que sortear el tema de la validación de la cuenta corriente única de comercio exterior. ¿M? Es otro tema también. ¿Eh? Esto, como dijo al principio, vale, somos una familia, ya les contamos cuál es nuestra cocina, nuestros entretelones. Antes en las charlas éramos más rígidos, ahora estamos contando la realidad en tiempo instantáneo, en tiempo real, porque no podemos escaparnos a esto que dice Luis. Es real, esto es muy teórico y tiene mucho de cómo se tiene que presentar una operación. Pero hoy nos encontramos además con otro desafío, además de toda la cuestión normativa, con estas limitantes a nivel tiempos de la validación de AFIP, ¿no? Entonces, que seguramente tenemos muchos clientes que se han visto impactados por esto en estos días, ¿no? Claro, inclusive con dólares propios también hay que validar la cuenta corriente única de comercio exterior, ¿no? Sí, no se escapa nadie, no se escapa nadie en este sentido. Bueno, hablábamos de consideraciones generales. En los servicios no hay pago a cuenta del impuesto, ¿no? O sea, ahora lo vamos a ver con bienes, pero en los servicios no hay pago a cuenta del impuesto, se tributa en la fecha de acceso al mercado de cambios, o sea que se va a pagar el 100% de la alícuota que le haya tocado al momento de acceder al mercado de cambio, quiere decir esto. Y en todos los servicios alcanzados por impuesto país, con las distintas alícuotas, 30, 8, 7,5, 25, si son de renta, ya lo había adelantado Luis, si son de renta de fuente argentina, estarán alcanzados por lo dispuesto en la Ley de Impuesto a las Ganancias en forma concurrente, o sea, van a tener que pagar ambos tributos, ¿no? Claro, exactamente. ¿Eh? Y no, y no se encuentran alcanzados por el presente impuesto las jurisdicciones y entidades comprendidas en el inciso A y B del artículo 8 y sus modificaciones, y todo es otra entidad titularidad exclusiva del Estado Nacional y sus equivalentes en los estados provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios. Estos están exentos de pagar. Claro. El caso acá es que aquellas empresas alcanzadas por la ley de administración financiera, ¿eh? Están exentas, ¿no? de este impuesto país. Pero hay algunas sociedades que controla el Estado Nacional, pero son sociedades constituidas bajo el derecho privado, ¿eh? que fueron constituidas con posterioridad a esta ley de administración financiera y están afuera de esto, ¿no? Entonces, en algunos casos, estas entidades, estas empresas, controladas mayoritariamente por el Estado Nacional, aún así tienen que tributar impuesto país. Sí están exentas de la CIRASE, ¿eh? Todos estos organismos públicos pertenecientes al sector público están exentas de la CIRASE. Pero ciertas empresas que controla el Estado Nacional, pero constituidas como sociedades del derecho privado, están fuera de esta ley de administración financiera y por lo tanto son pasibles, es decir, son Asibles. sujetos, son sujetos eh, contribuyentes de este impuesto. Estaría difícil calcularle el CEF a algunas de las empresas del Estado, Luis, por eso creo que las exceptuaron de la CIRASE, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, el CEF es la capacidad económica financiera, Claro. ¿cierto? De que a partir de la cual la AFIP calcula en base a las declaraciones juradas presentadas al órgano impositivo, la capacidad que tiene el contribuyente, ¿m? Para demostrar su capacidad contributiva. ¿Eh? Entonces, en base a eso le calcula un monto, en base a su facturación y demás, que es el CEP que decía Caro. En base a eso se aprueban las IRAS, se aprueban las IRAS y demás. Hoy salió en los periódicos que habían bajado el CEP un 25% de las empresas. No tuvimos casos, no tuvimos casos. Lo que notamos es como lo que decíamos recién, con Caro, que andamos corriendo con la variación de la cuenta corriente única de comercio exterior, eso sí, pero no podemos asegurar de que si la FIP bajó
la capacidad económica financiera un 25%. Bien, y ahora vamos a arrancar con lo que es bienes. Por definición, entendemos que toda importación de las mercaderías comprendidas en la nomenclatura común de Mercosur quedan alcanzadas por este impuesto país con una alícuota del 7.5%. El tributo se va a determinar sobre el monto total de la operatoria por la que se compren billetes y divisas en moneda extranjera. Es decir, se calculará al momento del ingreso al mercado de cambios. Esto en primer momento pareciera ser similar o igual a lo que es servicios, ¿no, Luis? Pero Claro, tenemos algunas excepciones. Primero vamos a ir por las excepciones de aquellos que no fueron alcanzados por este 7.5, después vamos a ver de qué se trata en materia de bienes este decreto, porque tenemos que entender que toda importación queda alcanzada y las excepciones son muy poquitas. Nada tienen que ver, o algunas pueden tener que ver, pero bueno, recordemos que hay excepciones de la normativa del Banco Central y estas son excepciones del AFIP a través de este decreto según el impuesto país. Por eso las excepciones son las siguientes posiciones arancelarias, las que están viendo acá conmigo: 27.10, 12.59, 27.10, 19.21, y algunas más que en general son combustibles y lubricantes, insumos y bienes intermedios vinculados en forma directa a productos de la canasta básica alimentaria, conforme lo estableció el Ministerio de Economía a través de las secretarías, y otros bienes vinculados a la generación de energía en los términos que estableció también la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía. Y los apartados 2 y 3 faltan a la fecha de posiciones alcanzadas, pero en este momento tenemos algunas cuestiones mejores, más claras desde que salió el decreto. Pago a cuenta, y acá es esto un es, mundazo, ¿no? claro, es decir, ahí con respecto a lo mencionado en bienes, por Caro recién, eh, salvo lo que es combustibles y lubricantes, que está exento, y los demás, ¿no es cierto?, que todavía no está reglamentado. Estamos esperando que salgan las normas donde se figuren las posiciones arancelarias para no cobrar a los demás, ¿no es cierto? Porque ahora vamos a ver también excepciones que establece la ley original, la 27.541 de Impuestos País allá por diciembre del 2019. Pero este, en este decreto y en la resolución reglamentaria, la 5393, este, no están alcanzados, es decir, no está reglamentado cuáles son las excepciones que van, que es un tema muy importante. Después lo vamos a ver con Caro eso. Y no tenemos a la fecha cuáles son las posiciones para no tributar este 7,5. Todas las demás, es decir, por default, todas las importaciones de bienes están alcanzadas para pagar el 7,5. Y las excepciones no las tenemos normadas, inclusive las excepciones que figuran en la ley. Ahí estaban haciendo una pregunta con respecto a la importación de libros. La importación de libros, por la ley, están exentos del impuesto país, pero no tenemos cuáles son las posiciones arancelarias. Imagínate que nosotros, las entidades financieras, nos basamos para cobrar el impuesto, ¿no? Y para calcular también los plazos de pago y demás, bienes de capital y demás. Los últimos 4 años tuvimos gimnasia para ir analizando las operaciones conforme a las posiciones arancelarias de los bienes, que por default cobramos todo, ¿no? Y, Sí, ¿no? Y después, en todo caso, si estamos con esta implementación de este impuesto que fue muy fuerte, muy grande para los sistemas de los bancos y demás, implementar esto, tuvimos que salir así a cobrar todo y después veremos, en los casos que correspondan, ir devolviendo lo que se cobró sin estar todavía reglamentado, ¿no es cierto? Sí, Carito. bueno, eso es un tema muy importante, ¿no? Que nuestros clientes entiendan
¿qué es lo que nos motiva a que le cobramos a todo? Bueno, porque la norma o la ley lo dice y el decreto lo dice, y que porque también todavía hay cuestiones que no están del todo reglamentadas o indicadas como corresponde. Entonces, luego veremos cuando surjan las comunicaciones o las reglamentaciones pertinentes el tema de la devolución, pero hoy sí, lo que si no tenemos claro por posición arancelaria cuáles son, tenemos que cobrarles, ¿no? Entonces es un tema. Bueno, íbamos a, a entender un poquito cómo se va a cobrar este 7.5 a todos los bienes que estén alcanzados, y tenemos que entender que dentro del decreto tenemos algo que establece un pago a cuenta de hasta el 95% que se va a abonar al momento de la oficialización del despacho a plaza. Hoy tenemos despachos a plaza que en su momento, cuando no estaba esto, no hicieron este pago a cuenta, ¿no, Luis? Y Claro, tenemos algunos que ya han sido oficializados con posterioridad a la salida de este decreto, que ya pueden estar, ya pueden haber hecho este pago a cuenta del 95%. claro, Por lo tanto, todo igual, porque como dijo Luis, todo está alcanzado, porque esto también este impuesto es retroactivo, haya o no hayan hecho este pago a cuenta, al momento de ingresar al mercado de cambio va a tener que tributar, o sea, va a tributar diferenciado si lo hizo o no lo hizo, pero todo va a tributar, ¿no? No es aquello que no fue en su momento hecho un pago a cuenta, va a dejar de tributar o algo por el estilo. Es lo mismo que los servicios. Todo lo que ingresa al mercado de cambio hoy, aun cuando haya sido con anterioridad, va a tributar. Si hizo un pago a cuenta, va a tributar la diferencia, y si no lo hizo, estaremos reteniendo el total, ¿no, Luis? claro. Es decir, como habíamos dicho, claro, que el hecho imponible nacía en el momento del cierre de cambio, en el momento de la compra de las divisas, en el momento de la cotización del boleto. Ahora, ¿qué pasa? A vos te aprueban una CIRA y tenés que esperar 180 días para pagar. Entonces, la FIP este, estableció un pago a cuenta de hasta el 95% de la alícuota. ¿Y dónde se paga ese pago a cuenta? Al momento de oficializar el despacho. Ya, es decir, los despachos anteriores van a tributar por default, es decir, van a estar alcanzados porque si bien hicieron pago a cuenta, nace el hecho imponible en el momento del cierre de cambio. Pero los nuevos despachos oficializados a partir del 24 de julio, ustedes saben, cuando vas a oficializar un despacho, ya te cobran ahí el pago a cuenta del impuesto país. ¿Y cómo lo calculan? Sobre el 95% te aplican el 95% del FOB y a ese 95% del FOB le aplican la alícuota del 7,5. ¿Eh? No es como dice la reglamentación. En la práctica, ayer, ¿no? Una despachante, amiga nuestra, nos pasó que eh, le cobraron a un importador, en lugar de calcularle el 90%, el 95% sobre 7,5, le cobraron el 95% sobre el valor FOB y, y le aplicaron la alícuota total del 7,5 a ese 95% del valor FOB. ¿Eh? Ok. Bueno, nos indica a qué hace referencia, ¿no? A cuáles son todas las importaciones a las que se le hace referencia, ¿no? Y cuáles son las que están alcanzadas y cómo Y se determina el acá impuesto, hay, ¿no? a ver, acá hay un tema importante. ¿Mm? Están alcanzadas todas las importaciones a consumo, todos los ingresos de zona franca y todas las suspensivas, También. salvo que las suspensivas únicamente sean cobradas con anterioridad o bien que sean financiadas por un anticipo prefi. Pero únicamente este beneficio lo va a tener las destinaciones suspensivas de los decretos 1330 del 2004 o
las suspensivas de aduana en factoría, las RAF, La RAF. ¿eh? No cualquiera, porque nosotros tuvimos acá con Caro, tuvimos varias consultas de destinaciones a consumos que luego fueron exportadas y cobradas. En ese caso, no está establecido que no tributen este pago a cuenta. Solamente estas exportaciones, estas importaciones suspensivas, las temporarias, que van por el régimen RAF y además se van a cobrar o se van a financiar con un anticipo, una prefi. Es decir, Si no, no, pagan, digamos. Si no, tienen que claro, pagar. porque hoy te sale, por ejemplo, cuando vas a hacer una suspensiva, te sale una marca en Malvina que te pregunta si vos cobraste la exportación o la vas a financiar. La tenés que marcar como declaración jurada, entonces no te cobran el pago a cuenta, ¿no, Caro? No, no. Pero bueno, son pequeñas las excepciones que hay. O sea, está todo alcanzado, muy, muy de nicho, porque no todos son 1330 del 2004 o decreto 688 del 2002 RAF, ¿no? En Exactamente. general estamos en, alcanzados en un mayor porcentaje. Bueno, la determinación de impuestos en las importaciones de bienes serán los bancos en su carácter de agente de percepción, eso ya lo charlamos, y liquidación al momento de cierre de cambio de las importaciones de bienes. Aplicaremos las alícuotas correspondientes al 7,5 sobre el total de la condición del Incoterm de la factura comercial, incluyendo FOB, flete, seguro, los gastos de DP y los ajustes conforme a la condición pactada entre las partes. En caso de que el cliente importador haya abonado el pago a cuenta del 95%, como veníamos contando, el banco va a calcular el total del impuesto al tipo de cambio del boleto de cambio cotizado y le va a restar ese pago a cuenta, ese importe abonado por el importador al momento de la oficialización. Y tenemos que tener en cuenta que la devaluación del dólar oficial al tipo de cambio del boleto puede ser mayor al tipo de cambio aplicado en el momento que se hizo la nacionalización del despacho, ¿no? Porque tenemos plazos muy distintos entre que se oficializa y se paga, ¿no? Y Claro. motivo de la CIRA, ¿no? Y sus plazos propiamente dichos. Y esto fue, la verdad que bueno, cuando salió este impuesto, sí, estuvimos esa semana con reuniones con todas las cámaras de banco, las comisiones de comercio exterior y las comisiones de impuestos, que la verdad que no nos poníamos de acuerdo y después primó la, la, la forma de cobrar que los bancos, es decir, tal como está escrito en la norma, tendríamos que dividir el FOB, flete y seguro y los otros gastos de divisas a incluir, que figuran en los despachos. Nosotros los bancos giramos con un solo boleto de cambio por Incoterm. La norma cambiaria te dice de acuerdo al Incoterm facturado. Entonces nosotros aplicamos, por ejemplo, si es un pago diferido, el B06, pero no podemos abrir por FOB, flete y seguro, pues si no sería impracticable el cobrar Mm. este impuesto y girar una operación al exterior, ¿cierto? Entonces, el tema es que, a pesar de que, bueno, había algunas divergencias entre los bancos para el cobro de esto, creo que todos nos terminamos alineando de que podemos cobrar el 7,5 sobre el total del boleto, porque el boleto no está abierto a un poco y seguro. Además, si el juego seguro debería, si es seguro, tendría que tener, y el flete tendría que tener una CIRASI aprobada. Y no está, eso es solamente con la CIRA aprobada, ¿no es Se cierto? paga todo al 7 y se tributa por el 7,5, ¿no? Claro, es decir, eso es un tema de controversia que, que también se manifestó. Otro tema, que lo que se paga a cuenta, vos tributás en pesos. Nosotros lo que le vamos a hacer es ese pago cuenta, vos te lo calculan en dólares, pero después te la calculan el tipo de cambio del día de oficialización del despacho y lo tributas en pesos. Cuando venís a pagar, el banco te va a aplicar el boleto, el tipo de cambio del boleto de cambio que cerró. Claro. Entonces, eso que pagaste a cuenta
está especificado. ¿Mm? Y el banco te va a aplicar el 7,5 sobre el 100% de la operación. Acordate que acá, como dijo Caro, el pago a cuenta va sobre el valor FOB únicamente, pero el banco te va a aplicar por todo. Entonces, Sí. ese pago a cuenta que vos tenés no va a ser que tenés que pagar solamente el 5%. ¿M? Vas a tener que pagar el 7,5 al tipo de cambio vigente a la fecha, restados los pesos que pagaste por el pago a cuenta. ¿M? Es- Esto es súper importante, pero aparte supongamos que tenemos un despacho que como plazo en la CIRA le dio 180, como plazo DEF, ¿no? 180. Entonces en 180 días, son 6 meses, ¿no? Desde que pagaste el 7,5 del 95 del FOB hasta que vas a pagar claro, el diferencial del total de la operación 6 meses exacto. después. Mucha Mirá, diferencia. calculá que hoy, 3 de agosto, hace un año que está el ministro de Economía. Mm. El dólar oficial estaba a 138 y ahora está 277, 278. Es decir, la Sí. diferencia pues, puede ser muy grande, entre lo que vos tributaste y después lo que te cerró cambio el banco. Bueno, sepamos que nosotros como banco vamos a pedir que nuestro cliente nos declare, ¿no? Lo abonado a cuenta de que no le cobremos el total del impuesto. Si ellos no lo informan, nosotros como agentes de percepción tendríamos que ir por el 7,5. Pero bueno, cuando el cliente nos informe que sí ya hizo ese pago a cuenta, se hará por la diferencia, como hablamos anteriormente. Y bueno, quedan excluidas del ingreso del pago a cuenta de la operación de importación que se registren con giro de divisas por parte de un tercero y las que ingresen a través de un prestador PCP Courier. No Es decir, están, claro, los curios, pero es decir, están exentos del pago a cuentas, pero no del impuesto. no, del pago a cuenta solamente. ¿Eh? Y Acá lo vamos a después, remarcar después. Uy, y después el otro de tercero, es decir, por ejemplo, Caro compró una mercadería en el exterior, ¿eh? Me la vendió a mí en zona primaria y yo hago el despacho a plaza. Cuando voy a declarar en Malvina, pongo que es un despacho por cuenta de tercero, ¿no? Porque va a pagar ella al exterior, pero yo le voy a tener que el despacho a plaza para que pueda pagar. mm, En ese caso, no tributás el pago a cuenta, pero cuando Caro pague al exterior, sí que va a estar alcanzado por el 7,5 del impuesto país, esa importación. No sé si se entiende, ¿no? sí, sí. Es por una cuestión del pago a cuenta, pero alcanzado están, deben pagar el 7,5. Se los vamos a cobrar nosotros, digamos. Claro, Al- al momento, al momento ahí sí que vas a tener que esperar la FIP al momento del plazo de la CIRA, ¿no? sí, con el plazo de la CIRA. Bien, y recordemos que así como en servicios ya teníamos algunos servicios que estaban alcanzados, en bienes también teníamos ya algunos bienes, no muchos, pero que estaban alcanzados por el pago de este impuesto y ya tributaban el 30 más el 45 y el 25 de bienes personales o de ganancias según corresponda. O sea, nosotros ya contábamos con bienes alcanzados por este impuesto, bienes muy de nicho, ¿no? Cosas muy, se los llamó bienes suntuarios o bienes suntuosos, no eran todos, pero bueno, ya teníamos algunos bienes. Ahora todos los bienes están alcanzados por el 7,5 y los que estaban alcanzados por el 30 siguen con el 30, ¿no, Luis? Claro, No le bajamos el tributo. claro. Esto es una muestra del listado, ¿no? De este listado del anexo uno del decreto, porque es muy larga la lista de bienes suntuarios que están alcanzados, todos los automóviles mayores a $25.000 de valor FOB, embarcado después del 7 de enero del 2022, todos los
motos, motos desarmadas con un determinado valor FOB, los yates, helicópteros. Todo eso. Acá pusiste los ejemplos de algunas bebidas espirituosas, porque veo que Ah, dice sí, por litro. sí, hay las papas que vienen así, las papas fritas que vienen en los tubos también de un determinado valor, o agua mineral importada de un determinado valor, también son bienes suntuarios. ¿Eh? Estos tributan el dólar 30 más 45 más 25. Estos se pagan a 365 días en algunos casos o a 180 días en otros, eh, de la fecha de nacionalización del despacho Plaza, y tributan este impuesto, que hoy está alrededor de 565 pesos, aun cuando hayan transcurrido todo ese tiempo. ¿Eh? Los demás bienes suntuarios que no alcanzan estos valores que están acá, nosotros acá con Caro pusimos una muestra, pero el listado es Ujú. mucho más largo, pero es llenar una presentación, y lo que estamos haciendo nada más es referenciar. Los demás, que no están alcanzados por el 30, sí están alcanzados por el 7,5. Vos decís que si yo traigo whisky por un valor de $30 el litro, no es suntuario, porque Claro, no está acá, no me vas a cobrar el 30 más el 45 más el 25, pero el 7,5 lo voy a tener que pagar. claro. Es decir, lo podés Perfecto. pagar antes en este caso, es el whisky, creo que tiene 180 días de la fecha del despacho Plaza, lo vas a poder pagar a la fecha de la CIRA, a la fecha de plazo de la CIRA, de acuerdo al ingreso de al ingreso de los bienes al país, sin impuesto país reforzado, pero sí vas a Mm, tributar del 7,5. perfecto. Y ahora, exenciones generales de la ley, los gastos referidos a prestaciones de salud, compra de medicamentos, adquisición de libros en cualquier formato, esto que decía Luis antes, que se hablaba de que el libro no estaba alcanzado, utilización de plataformas educativas o software con fines educativos, los gastos asociados a proyectos de investigación efectuados por investigadores que se desempeñan en el Estado o estados provinciales o la ciudad, y las universidades también, en este caso, instituciones integrantes del sistema universitario argentino, y adquisición en exterior de materiales, del equipamiento y demás bienes destinados a la lucha contra el fuego y la protección civil de la población por parte de entidades reconocidas por la Ley 25054 y sus modificatorias. Claro. Todas estas exenciones que preguntaron ahí en una de las preguntas que vi, este, es decir, están normadas por la ley, pero no están reglamentadas para poder aplicarlas. Es decir, materiales contra el fuego. No sé, la verdad que no sabríamos decir, por eso ¿Qué? cobramos todo. Cuando Claro. estén reglamentada esta ley, están exentos. Ahora, si una persona compra acá medicamentos y demás, y nosotros le cobramos todo y lo podemos ver, o lo podemos, los remedios compasivos y demás, eh, lo, lo vamos a devolver si se cobró en exceso. Eso seguro. Lo que pasa es que no tenemos una norma, están mandando WhatsApp, este, pero no tenemos a alguien, una norma oficial que sale publicada que te diga, esto no está alcanzado por el impuesto país, esta posición es arancelaria. Como dice eh, la, el decreto 377 y la norma reglamentaria 5393. No Ujú. está el listado que debe emitir la Secretaría para Claro. eximir a estas y a las demás que habíamos visto antes, ¿no, Carola? Las que se referían a insumos para alimentarios relacionados directamente con A la a la industria alimentación de alimentaria. la... Claro, porque, por ejemplo, ahí, ¿qué es directamente? Por ejemplo, el que importa el envase para dulce de leche, ¿no es Mm, cierto? Que no produce el dulce de leche, sino que está importando el plástico para producir y venderlo.
eh, no sé cuál es el criterio que tienen para eximirlo. No, sin envase no se puede vender dulce de leche, así que estaría Pero como, difícil si no lo no, integran, pero pero es el- real lo que vos decís. Sí, sí, no la, la, está. la empresa no es una empresa, la empresa que importa el material para hacer el pote de dulce de leche, no es alimenticia, es una empresa que se dedica a hacer envases para múltiples industrias. Entonces, nosotros cómo podemos saber qué parte que lo que importó esté relacionado directamente con los potes de dulce de leche o no estén relacionados con otro tipo de bases que puede ser, no sé, es decir, para aceites lubricantes, aditivos, que se les fabrica también a las empresas que usan aditivos. No podemos saber, ese es el tema, más o menos para graficarles por qué cobramos todo por default los bancos. No tenemos algo que nos diga este sí, este no, este sí, este no. Si nos mandan un listado, nosotros podemos este, eximirlo hay otro tema más. Cuando vas a oficializar, no te dejan cargar operaciones exentas de operaciones alcanzadas por el impuesto. Eso es lo que nos estuvieron diciendo los despachantes de plaza, Mm. los despachantes de aduana. No puedes mezclar posiciones arancelarias, exentas y no exentas. ¿eh? Por lo menos esto es lo que nos confirmaron hasta ahora, pero la verdad que mucho no lo tenemos. Bueno, 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 hasta ya acá estamos para las llegamos. preguntas. Tenemos un montón, así que bueno, vamos a tratar. Hay muchas que ya vimos que se atendieron durante la charla, sobre todo las de servicios, que creo que han quedado claras. Igual recuerden que vamos a subir la presentación, así que van a poder repasarlas, aquellas que son más generales. Y ahora la invito a Vicky que va a hacer las preguntas y las respuestas interactuando con Luis y Caro. Bueno, hola a todos. Antes de ir a las preguntas, les quiero mostrar un segundito nada más cómo es que se ve en el front, ¿sí? En los canales, el tema de la selección del impuesto a país. Así que voy a pisar un segundito lo que tenemos acá. Avísenme si lo ven. Ahora sí, Vicky. Perfecto. Bueno, lo que les estoy mostrando es en el canal de individuos, el canal de empresas, dentro de muy poquito tiempo va a cambiar la experiencia y van a tener algo parecido a lo que tenemos acá, así que va a ser bastante más amigable que como está hoy, pero la parte importante es el impuesto país, ¿sí? Que no está para todos los conceptos esto de poder seleccionar, sino que está solamente para los conceptos que pueden ser considerados servicios digitales, ¿sí? Son 11 los códigos de concepto que tienen esta selección y que permite que el impuesto país sea o del 8% o del 25%, si no se trata de un servicio digital, y si pagamos desde la cuenta en dólares, ya nos va a venir marcada directamente la opción de no me aplica el impuesto porque estoy pagando desde una cuenta en dólares. La realidad es que los conceptos habilitados para esto solamente son el S01, el S05, el S12, S13, S14, 16, 18, 19, 22, 23 y el 24 tiene la salvedad de que en lugar del 25% es un 30%. Esto solo está para seleccionar en estos conceptos que mencionamos. El resto de los códigos de concepto tienen impactado el impuesto país por default. En ningún momento de la carga de una operación van a tener la posibilidad de seleccionar el impuesto país si corresponde que tribute o no. Por supuesto que si la operación sale una cuenta en dólares, no lo vamos a cobrar, y si hay alguna posición arancelaria que está exenta, no lo vamos a cobrar. O lo mismo, si hay una posición arancelaria que lleva el 30% y no el 7,5%, cobraremos el 30%. Pero en esos casos no permitimos que seleccionen nada, porque la realidad es que
corresponde siempre. Y vamos a cobrar lo que corresponda, y no tiene sentido que les habilitemos un paso para que elijan si corresponde o no. Sí, en este caso, del 8%, que esto existió siempre para estos conceptos que leímos, desde que aparece el impuesto país, para los servicios digitales estuvo la opción de 8% o no aplica. Bueno, el no aplica ahora ya no existe más, el que antes pagaba servicios digitales y tributaba el 8% va a continuar con esa alícuota, y el que antes decía no aplicaba porque no era un servicio digital, en ese caso ahora le corresponde el 25%. Desde ya eso tiene que estar en la documentación, nosotros tenemos que poder comprobar que si declaran que es un 8% porque se trata de un servicio digital, en la documentación de respaldo tiene que verse que efectivamente sea un servicio digital, si no la operación se la tenemos que rechazar, ¿sí? Así que, para que les quede claro entonces, solamente se podrá seleccionar la opción del impuesto país en estos conceptos de servicios que pueden ser digitales. En el resto de los conceptos no hay nada para seleccionar. Así que esto espero que haya ayudado un poquito, porque había muchas consultas sobre cuándo puedo elegir o cuándo puedo no, dejar de elegir el código de concepto. Ahí dejé de compartir, no sé si Caro querés compartir vos de vuelta la parte de preguntas, Ella y arranco, porque son... no, vi que sigue compartiendo, ¿eh? Bueno, ahí está, No, perdón. a ver. Bueno, hay un montón de preguntas, un montón. Arranco con todo lo que es CIRASE. Las dudas más grandes con el tema de la CIRASE tienen que ver con la fecha de aprobación, que en muchos casos dicen que no les aparece la fecha de aprobación, o que parece que la CIRASE está aprobada, pero cuando van a pagar no figura esta fecha. Entonces, bueno, ¿qué pasa en esos casos? ¿No está autorizada esa CIRASE para poder hacer el pago? Claro, a ver, nosotros tenemos ahí la comunicación 7746 del 20 de abril, donde dice, en algunos casos de servicios, por ejemplo, servicios de publicidad, servicios profesionales, servicios jurídicos, que se debe pagar a los 60 días de la aprobación. Esa fecha de aprobación nunca nos fue informada a las entidades financieras. Hicimos dos notas dirigidas al Banco Central y la FIP por las 4 cámaras de banco y todavía no respondieron. Por lo tanto, nos vemos impedidos de girar esos conceptos porque no tenemos la fecha de aprobación, aunque la CIRAS esté aprobada. Es decir, es un tema que nos excede. De hecho, el Banco Central a todos los bancos nos ha pedido legajos de esas operaciones. Bueno, no podemos cursarla. De hecho, tenemos un mail del Banco Central que dice que no la podemos eh, cursar hasta que no tengamos la fecha de aprobación. Por lo tanto, estamos en un problema sin solución. Nos dijeron informalmente por teléfono que están trabajando para que el Banco Central nos informe la fecha, porque dice que la fecha, la FIP se le informó al Banco Central y el Banco Central nos tendría que informar a nosotros, pero hasta la fecha no la tenemos. Por lo tanto, esas operaciones tampoco la podemos cursar. Y otro tema más, lo que hemos detectado, que muchas CIRA presentadas con fecha de pago ya alcanzada, es decir, que estaban en fecha de pago correcta para pagar, durante este fin de semana se corrieron los plazos. Ujú. Es decir, una CIRA tenía 70 días de pago, se corrió 84. Entonces la fuimos a cursar, no validó la CUSE en el ratito que funcionó, porque decía, no valida porque no llegó la fecha de pago. Sí, se las Veíamos, modificaron. claro, veíamos en el papel que había traído el cliente y era correcto, la fecha de pago era ayer, ponele. Y cuando el cliente baja de vuelta en modo reingeniería la CIRA, le aparece corrida la fecha de 70 a 84 días. Sí, había un par de consultas sobre eso. Se ve que a varios les pasó de los que estaban participando. Bueno, no podemos hacer mucho ahí, lamentablemente. No, ahí Mm,
Bueno, otra con respecto al impuesto país, muchos quieren saber si se puede recuperar, si esto es como impuesto a las ganancias que se puede cargar en algún lado y se puede recuperar el día de mañana, o si es un impuesto que se perdió. Ya está. Es costo, ¿Ok? es costo. Ok, No es impuesto a las ganancias ni bienes personales, ni IVA. ¿Eh? bien. El impuesto país es costo. Preguntan también si la alícuota del 25% para servicios, del impuesto país, por supuesto, si es retroactiva, si ya se prestó el servicio y tengo que pagar hoy, ¿me aplica igual? Sí. Es decir, es retroactivo lo que explicamos con Caro, que por más que la contratación del servicio, la factura y la CIRASE están aprobadas antes del impuesto país aplicado por el decreto 377, el hecho imponible nace al momento del cierre de cambio. Por lo tanto, te aplica igual. Y la base que consideramos para cobrar el impuesto es lo que el cliente quiere girar, que es el pago del servicio. Exactamente. No sumamos ahí si además tributa ganancias o IVA, todo eso no es que se suma, sino que vamos contra el valor que el cliente quiere pagar. Eso también. Claro, si ese impuesto, si ese servicio que quiere pagar tributa concurrentemente con el impuesto país ganancias, ¿eh? Ya sea a cargo del deudor local o el beneficiario del exterior, se va a calcular el impuesto a las ganancias por un lado, la rutina de impuesto a las ganancias va a ir por un lado, y la rutina del impuesto país, con el mismo importe, con la misma base imponible, va por otro lado. Es decir, va a haber el cliente retenidos el impuesto a las ganancias, el, el, el impuesto país y el IVA, Ujú. si corresponde. Bien. Dejemos en claro que todo esto es para giros al exterior. Algunos casos preguntan si para la exportación de bienes y servicios también aplica. Por Por ahora. ahora no des ideas, pero no, 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 no. no, esto es para pagar, para Solo ingresar para. no. Para Bien. ingresar, ¿eh? Para ingresar servicios, acordate que lo que es todo turismo y viaje y venta de pasajes, las empresas y las personas físicas pueden ingresar sin límite a dólar y billete, Ujú. y los que son personas físicas, hasta 12.000 dólares por año, pueden ingresar servicios, Algunos servicios, sí. algunos servicios, no todos. Cumpliendo algún requisito, sobre todo no haber operado en el mercado de bonos, ¿no? Que esa es siempre eh, una limitante. Exactamente. Bueno, después hay 1.000.000 que tienen que ver con bienes, ¿sí? Así que empiezo con distintas cuestiones. Si ya hice el despacho a plaza antes de que impacte esta norma y vengo a pagar, ¿me cobran el 7,5 o no? Sí, sí. Por más que el despacho de plaza sea con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del decreto 377, ¿eh? Como el hecho imponible, al igual que en los servicios, nace en la compra de divisas para pagar ese despacho a plaza, el hecho imponible nace ahí. Por lo tanto, si el embarque es anterior, ¿eh? O el despacho a plaza es anterior, se te va a cobrar el impuesto del 7,5%. Además, también ten en cuenta que si pagas un pago anticipado o un pago vista o diferido que no tenés el despacho, entonces ten en cuenta que el total del impuesto lo vas a tributar en el momento de pagar el anticipo o la vista. Y cuando vayas a hacer el despacho a plaza, tenés que declarar que ya lo pagaste. Ujú. Bien, así que digamos que hay que pagar siempre. Cuando vamos a hacer el pago al exterior, tenemos que pagar a menos que hayamos nacionalizado un despacho una vez que se implementó todo esto, porque también hay muchas consultas sobre eso. ¿Cuándo me cobra la aduana anticipadamente este impuesto y cuándo no? La aduana te va a cobrar anticipadamente, es decir, a cuenta, el pago a cuenta, en general para todas, salvo lo que es operaciones de courier,
salvo las importaciones suspensivas del régimen RAF y salvo las suspensivas del decreto 1330 del año 2004. Y donde vos vas a tener que declarar en carácter de declaración jurada que cobraste la exportación o está financiado por un anticipo de una prefia. Pero en general, todo lo que es importaciones a consumo y todos los ingresos a zona franca tributan el impuesto, el pago a cuenta. Bien. Y el impuesto, bueno, ahí mencionaste zona franca, había varias sobre qué pasa cuando la mercadería ingresa a zona franca y también qué pasa con las ventas en zona primaria, si aplica el impuesto país o no. Es decir, el impuesto país se aplica para todos los bienes, ¿no? De todos los bienes. Y los suntuarios, el 30% ahí, como explicó Caro. Ujú. Ahora, lo que es zona franca tributa. Cuando hay una venta en zona primaria o una transferencia de dominio, es decir, va a tributar igual, ¿eh? Cuando hay una transferencia de dominio en zona franca también va a tributar, ya sea cuando hay un despacho por cuenta de terceros, no va a tributar en ese momento el pago a cuenta, sino que lo va a tributar la persona que paga al exterior al momento del pago al exterior, ahí va a tributar todo el impuesto, pero va a estar exento del pago a cuenta al momento de nacionalizar el despacho. Por eso tiene que marcar, hoy tenés una opción, una ventaja en Malvina, despacho por cuenta de terceros, y entonces ahí no te van a pedir el pago a cuenta. Cuando la persona que compró en el exterior, que tiene la factura del no residente y tiene el despacho a plaza, entonces sí, ahí en ese momento el banco, cuando compre las divisas, nace el hecho imponible, le va a cobrar el 7,5 y no le va a descontar nada porque no tributó Ujú. un pago a Claro. cuenta. Bien. Muchos también consultan sobre qué base se usa para cobrar el 7,5. Si tengo una compra, una importación que es FOB, ¿qué pasa? Y si tengo una que es CIF, ¿qué pasa? Tanto en aduana como con el banco. Nosotros vamos a cobrar por Incoterm, es decir, por factura. Si es FOB, cobramos el monto del FOB, que es el boleto. Si es costiflete, un solo boleto por 7,5, B06, puede ser, o B15. Si es costo seguro y flete, o SIP, o CPT, cobramos 7,5 por todo, ¿eh? Y giramos como dice la norma cambiaria. Nosotros estamos reglamentados por la norma cambiaria. No podemos abrir FOB, flete, seguro y ajustes de divisas a incluir en el despacho de plaza, porque es imposible operar. Es decir, está complicado ahora, imagínate si lo abrimos. Es decir, nosotros cobramos 7,5 por el valor del boleto de cambio que estás pagando el servicio al exterior. Si tenés un valor, un B06, que es DDP, y ahí incluye todo, todo, inclusive los gastos aduaneros de acá están facturados. Ujú. Entonces, se incluye todo en un solo pago, en un solo boleto, ¿eh? Que puede implicar uno o varios despacho a plaza, pero es un solo boleto y por el cual se calcula el 7,5%, ¿no es cierto? Y de esa forma podemos operar, porque si no, sería imposible poder operar. No podemos abrir un FOB, flete y seguro. De hecho, si tenemos que abrir, por ejemplo, flete o seguro y hacer boletos distintos, no nos validaría la cuenta corriente única de comercio exterior porque no tenemos la SIRASI. Sí, 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 sí. Sí, sale como bienes. O sea, nosotros Exacto. operamos con un concepto completo. Y en el viene, ¿qué le pones cuando sale como bienes? Un La poquito. SIRA. Claro, le pones la SIRA que te ampara ese Sería pago. una locura. No se No, podría no, pagar nada porque no los des, fletes no des ideas, Vicky, no des no, ideas. no demos ideas. Bueno, muchos también nos preguntan cómo vamos a identificar los impuestos abonados ya en aduanas, si ese 95% del 7,5, ¿cómo nos vamos a enterar que ya está pago? Bueno, Bueno, ahí un poco creo que lo explicaste vos.
Es decir, a nosotros el banco nos tiene que identificar el cliente que ya lo pagó, ¿eh? Sí. Ya haciendo, ya declarando en el formulario, creo que tenemos un formulario donde te declara que el porcentaje que te corresponde y lo abonado a cuenta. Ujú. Sí, ahí aclaro un poco, estamos desarrollando esa parte porque, bueno, es bastante compleja. En teoría, en los despachos físicos aparece, no recuerdo si ese Paimpo también lo podíamos ver, me parece que no estaba muy claro, pero sí es probable que le pidamos el pago de la BEP para que nos lo adjunten y que nos lo informen, el valor y con qué BEP, el número de la BEP con la que se pagó, para con eso poder ir teniendo un conteo de, bueno, no sé, si se paga algo parcial, poder ver que eso ya está pago y después ir teniendo un control para que no se haga un mismo pago al exterior con la misma BEP cuando no corresponda. También es un poco cuidarlos a los clientes para que no se cometa un error. Y después, por otro lado, bueno, tenemos que saber cuánto es lo que se pagó en aduana contra lo que correspondería pagar. Y en aduana se va a pagar contra FOB, no se va a pagar costo, flete y seguro. Y con nosotros sí tienen que pagar todo. Entonces, ahí seguramente lo que hagamos sea pedirles eso, que lo pongan en el canal en cuanto lo tengamos desarrollado y haríamos una resta. ¿Sí? Si lo que correspondía pagar era X, por, X valor frente a lo que ya se pagó, bueno, la diferencia es lo que vamos a tributar nosotros. Todavía no está desarrollado porque, bueno, todavía no habíamos tenido casos y estamos trabajando para eso. Así que, bueno, continúo con lo que son las preguntas. Sobre el tema de la fecha de la CIRA, también había preguntas, un poco pasa lo mismo con lo de la CIRASE, esto de la modificación. Así que, bueno, eso también ya lo contestamos. Y sobre los exentos, Luis, ¿qué pasa con las posiciones arancelarias que están exentas, que ya están reglamentadas y las que supuestamente van a aparecer como temas farmacéuticos o cosas así? Bueno, eso cuando tengamos esas, las posiciones arancelarias que ya están exentas, eh, por ejemplo, combustibles y lubricantes que salieron ahí publicadas, ya las tenemos cargadas en los sistemas para no cobrar, cualquiera sea el cliente que importe eso. Ahora, las demás en la medida que las vayan publicando, lo vamos incorporando en los sistemas para que no se cobre, eh, pero mientras tanto van a seguir cobrándose, lamentablemente. Y vamos a tener que ir procediendo a un proceso de devolución manual. Hoy, lamentablemente, para salir con este tema tan complejo, vos lo sabés, Vicky, lo que laburaste esa semana, Mm. pobre, y la gente de sistemas también, Rodrigo Cantero. eh, bueno, en la medida salimos así, todos los bancos, algunos bancos salimos a cobrar en forma manual, nosotros salimos de cobro vía sistemas, pero bueno, el tema es que la reglamentación también de la FIP hace que tengamos que cobrar todo y en todo caso, en la medida que vayan saliendo de la Secretaría las normas que eximen a determinadas posiciones arancelarias, así como está determinado en el decreto del Poder Ejecutivo, que va a ser la Secretaría la que exima a las posiciones arancelarias, vamos a incorporar al sistema y no cobrarlo. Ujú. Sí. Sí, y aparte nosotros podemos no cobrar cuando algo está ya regulado, más allá de que Exactamente. esté el rumor, nos encantaría, pero no No, podemos. si es, a ver, pero si es un remedio compasivo, ayer nos pasó un caso, un remedio compasivo para un paciente crítico, no lo cobramos, Ujú. Bien. ¿cierto? Pero por default va, sí, porque no hay nada, si tenemos que sacarlo a mano el cobro, ¿no? Sí. Bueno, y después hay varias sobre a qué tipo de cambio me van a cobrar el impuesto si la aduana me cobró algo en ese 95%. Cuando venga a hacer el pago al exterior, ¿me van a respetar ese tipo de cambio? ¿Cómo me van a cobrar? No, es decir, no, el tipo de cambio justamente hicimos ahí el ejemplo con Caro, porque la evaluación del tipo de cambio oficial se hace diariamente. Ujú. Lo que pagaste está especificado, no está dolarizado. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es, como explicaste vos,
es calcular el impuesto por todo, flete y seguro, lo que corresponde al Incoterm, inclusive gasto de EDP, aplicarle el 7,5% al tipo de cambio del boleto cotizado por la mesa, menos lo pagado a cuenta por el cliente en pesos. Sí. No podemos usar el pase que se usó en aduana, tal vez como dijeron antes, no sé, 180 días antes. No. No tenemos esa posibilidad. Tampoco entendemos mucho por qué no se cobró el 100% en aduana, pero bueno, esa es la situación que tenemos. Bueno, preguntas, hay un montón más. La verdad, es imposible contestar todo lo que tenemos. Pero bueno, básicamente lo que contamos. Si está normado, cobramos. Si no está normado, no podemos hacer nada. Y después vamos al día que nace el hecho imponible para cobrar, para que se haga el tributo del impuesto. Así es. Ese es un poquito el resumen. Y cualquier novedad, por supuesto, se las iremos contando, ¿no? Sí. Lo mismo en los canales, A cuando tengamos disposición. cambios. Sí. Hablen con sus oficiales de negocio, la charla la vamos a estar compartiendo, vamos a mandarles la presentación como hacemos siempre, y bueno. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Chao. Chau. Gracias.